Estaba en mi coche, parado frente a la casa, con la llave de la puerta en la mano y el estómago en un nudo. Había algo raro en el ambiente esa noche, algo que me hacía sentir incómodo. No sabía exactamente qué, pero una corazonada me decía que algo no estaba bien. No eran los ruidos extraños en la casa ni el hecho de que Clara no hubiera respondido al teléfono, no. Era algo más profundo, algo que me daba vueltas en la cabeza desde hacía un par de días. Habíamos estado discutiendo más de lo normal, pero era algo pasajero, pensaba. Al fin y al cabo, llevaba años con ella y jamás imaginé que algo así pudiera pasar. Lo último que esperaba era que la puerta de mi casa se abriera para revelarme la verdad más cruel de mi vida. Entré lentamente, tratando de no hacer ruido. La luz de la cocina estaba encendida. Clara debía estar allí, porque ya era tarde y no esperaba a nadie más. Escuché murmullos, voces bajas. ¿Clara estaba hablando con alguien? Mi primer pensamiento fue que estaba en una videollamada con alguna amiga, pero el tono de su voz no era el mismo. Algo no cuadraba. Me acerqué sin hacer ruido y, al asomarme por el marco de la puerta, vi lo que no quería ver. Estaba abrazada de un hombre que no reconocí, riendo, sus caras demasiado cerca, como si compartieran una complicidad que no estaba ahí cuando llegué. Mi corazón se detuvo un segundo. No sabía qué hacer, si gritar, si irme de la casa o si simplemente quedarme allí y seguir observando el espectáculo. Pero algo dentro de mí me empujó a entrar. No pude quedarme en la puerta, paralizado, sin hacer nada. Abrí la puerta de golpe, y la mirada de Clara se congeló al verme. El tipo, que hasta entonces parecía tan seguro de sí mismo, dio un paso atrás, claramente desconcertado. ¿Qué demonios está pasando aquí, Clara? Dije, tratando de no levantar la voz, pero el veneno en mi garganta era imposible de disimular. Clara me miró como si intentara encontrar una excusa en su mente, como si tratara de armar una historia que pudiera salvarla, pero no lo hizo. Sus ojos, que siempre habían sido tan sinceros, ahora parecían vacíos, perdidos. No dijo nada al principio. El hombre se levantó rápidamente, recogió su chaqueta y me lanzó una mirada de disculpa, como si fuera el culpable de algo que no entendía. Javier, murmuró Clara, con una voz temblorosa, esto no es lo que parece. ¿No es lo que parece? Repliqué, con el tono más ácido que pude encontrar. ¿Tú me vas a decir que no es lo que parece? ¿Qué haces abrazado con este tipo, riéndote, como si nada? ¿De qué estamos hablando, Clara? La rabia me subía por el cuerpo como una ola, casi sin control. Clara se quedó callada, incapaz de articular una sola palabra. El tipo ya había salido sin decir nada, y la puerta se cerró con un golpe suave que resonó en mi cabeza. Ahora estábamos los dos en silencio, en medio de la cocina, donde toda nuestra vida había sucedido. Estaba a punto de explotar, pero algo dentro de mí me decía que necesitaba escucharla, que no podía simplemente gritar sin tener respuestas. ¿Quién es él? Pregunté, mi voz más baja, pero el dolor estaba allí, evidente. Clara levantó la vista, sus ojos ya no me miraban como antes. Había una mezcla de vergüenza y arrepentimiento en su mirada, pero también algo más. Algo que no había visto en ella antes. No sé qué decirte, Javier. Lo siento mucho. No te mereces esto. Fue un error. Estaba confundida, no sé cómo pasó, pero no fue algo que planeé. No quería que te enteraras así. ¿Fue un error? Repetí, sintiendo que el aire me faltaba. ¿Cómo puedes llamarlo un error, Clara? Esto no es un error, esto es una mentira. Una mentira en la que me has metido, sin que yo me diera cuenta.
¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? Clara intentó hablar, pero las palabras no le salían. Me dio la espalda un instante, como si estuviera buscando una forma de escapar de la realidad que acabábamos de crear. Pero no había forma de escapar. Estaba allí, conmigo, y ya nada iba a ser igual. El silencio que se apoderó de la habitación fue insoportable, como si el aire mismo se hubiera detenido por un segundo. Clara estaba de espaldas, intentando encontrar algo que decir, pero sus palabras parecían desvanecerse antes de que llegaran a sus labios. Estaba rota, claramente asustada por lo que había hecho, pero no podía evitar sentir que algo dentro de mí se había roto también. Mi mente no lograba dejar de hacer preguntas que no tenían respuesta, cosas que no quería saber pero que ahora, irremediablemente, tenía que enfrentar. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero en esos momentos, el reloj parecía haberse detenido. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? Volví a preguntar, casi con desesperación, porque necesitaba saber. Cada palabra que salía de mi boca me costaba más, como si estuviera clavando una daga en mi propio corazón, pero necesitaba escuchar la verdad, aunque me destrozara. Clara no respondió de inmediato, y eso solo aumentó la angustia que sentía. Se dio la vuelta, y pude ver cómo intentaba reunir las palabras, pero no las encontraba. En su rostro había una mezcla de miedo y arrepentimiento, pero también algo más, algo que no pude identificar en ese momento, pero que sabía que era crucial para entender lo que había pasado. Javier, dijo al fin, y su voz era apenas un susurro, no sé qué esperas que te diga. Esto no. No es algo fácil de explicar, ni para mí ni para ti. Pero si me preguntas cuánto tiempo, entonces, lleva más de un año. Mis piernas temblaron. Un año. Un año entero de mi vida, compartido con alguien que no solo me mentía, sino que además lo hacía de forma tan descarada que ni siquiera pensó que algún día lo descubriría. Un año de nuestra vida juntos había sido una farsa. Me sentí como si hubiera sido golpeado por un tren. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Un año? ¿Un maldito año? Mi voz sonó rasposa, llena de incredulidad, y las palabras salían de mi boca sin que pudiera controlarlas. Quería llorar, pero en lugar de eso, sentía que la rabia me quemaba por dentro, como si no pudiera soportar ni un segundo más. ¿Y qué, Clara? ¿Me has estado mirando a los ojos todos los días mientras me decías que todo estaba bien, que todo era perfecto, que me amabas? ¿Así lo hacías, mientras me ponías los cuernos con ese tipo? Clara bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Me sentí como si estuviera ante un espejo roto, viendo lo que quedaba de la vida que había compartido con ella. Y lo peor de todo es que no podía entender cómo había podido ser tan ciego, cómo no había visto las señales, cómo no me di cuenta de que mi mundo estaba desmoronándose y yo, tan estúpido, no supe reaccionar a tiempo. Lo siento, no sé cómo empezar a explicarlo, dijo, con los ojos llenos de lágrimas, pero esas lágrimas no cambiaban lo que había hecho. No las quería ver. Ya no podía. ¿Cómo, Clara? Le exigí, acercándome más, pero sin poder tocarla. Había algo en mí que me mantenía apartado, como si mi propio cuerpo no quisiera acercarse a ella, a la mujer que había compartido mi vida. ¿Cómo pudiste? ¿Sabías lo que me estaba pasando mientras tú te estabas acostando con él? ¿Sabías cómo me sentía, cómo trataba de hacer que las cosas entre nosotros funcionaran? Ella me miró, esta vez sus ojos buscando algo en mi expresión, como si esperara que la perdonara de inmediato, pero yo ya no podía. Ya no podía. Sí, lo sabía. Lo sabía y no supe qué hacer. Estaba confundida, no sabía cómo decirte lo que sentía, y luego, cuando lo conocí,
todo se complicó aún más. No lo buscaba, Javier. De verdad te lo juro. Pero me sentí vacía. No sé cómo pasó, pero lo que sí sé es que nunca te quise hacer daño, nunca te quise perder. Esas palabras, esas excusas, me parecieron vacías. Sentí como se me escapaba la fuerza de las piernas, como si el dolor de saber que ella había estado con él, compartiendo algo que yo pensaba que era solo mío, me estuviera destruyendo por dentro. ¿Vacía? ¿Por qué me hablaba de vacío cuando yo era el que estaba completamente destrozado? Me giré y caminé por la habitación, buscando algo en que concentrarme, algo que me ayudara a calmarme. Pero no había nada. Nada que pudiera mitigar la rabia que sentía. No quiero escuchar tus explicaciones, dije, con los dientes apretados, mi voz temblorosa pero llena de furia. No quiero escuchar que estabas vacía o que no sabías qué hacer. No te interesa lo que me has hecho, ¿verdad? Me has destruido, Clara. Me has hecho mierda. Y ahora vienes a decirme que estabas confundida. ¿Qué me estás pidiendo, Clara? ¿Que te entienda? ¿Que te perdone? Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, pero yo no podía sentir simpatía por ella. Todo lo que podía sentir era un vacío profundo, un dolor inmenso que no desaparecía. No me importaba lo que ella pensara en ese momento. Lo único que quería era que dejara de tratar de justificar lo injustificable. Yo, no quería que llegáramos a esto, dijo ella, entre sollozos. De verdad te amaba. Y lo que más me duele es verte así, destrozado. No puedo cambiar lo que hice, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea para repararlo. La miré, completamente agotado, y sentí un sabor amargo en mi boca. No quería seguir escuchando. Todo lo que había dicho ya no tenía valor. Cada palabra que salía de su boca me empujaba más lejos, más allá de cualquier posibilidad de perdón. Ya no veía a la mujer que amaba, solo veía a una extraña que me había traicionado de la forma más cruel. No hay nada que puedas hacer para repararlo. Nada. Mi mente ya estaba dando vueltas a todo lo que había escuchado, todo lo que había visto. Ya nada iba a ser igual, el silencio entre nosotros se alargó, denso, insoportable. Clara, de pie frente a mí, intentaba recomponer su rostro, pero no lograba esconder lo que yo ya sabía. Estaba rota. No podía ocultarlo, aunque intentara maquillar la situación con más palabras vacías. Mis manos estaban apretadas en puños, los nervios me recorrían el cuerpo como si me estuviera deshaciendo poco a poco. No quería verla, no quería estar allí con ella, pero no podía irme. No todavía. Algo en mi interior me obligaba a quedarme, a escucharla, aunque me quemara por dentro. ¿Qué quieres que haga? Preguntó Clara finalmente, su voz rota, casi inaudible, mientras se pasaba la mano por el cabello, como si eso pudiera hacer desaparecer lo que acababa de pasar. Javier, por favor, no puedes seguir así. No sé cómo llegamos a esto, pero te juro que no fue algo planeado. Yo nunca quise que llegáramos a este punto. ¿No querías? Respondí, sin poder contener la rabia. Mis palabras salían afiladas, como cuchillos, con cada sílaba cortando el aire. ¿Entonces qué, Clara? ¿Todo fue un accidente? ¿Te caíste en la cama de ese tipo porque no sabías qué hacer con tu vida? No me vengas con excusas. Ya no puedo creer en ninguna de tus palabras. Clara retrocedió, como si mis palabras la golpearan más fuerte de lo que había anticipado. Sabía que lo que le decía era doloroso, pero no me importaba. Ella había cruzado la línea, no yo. Yo estaba allí, devastado, pero de alguna manera, también lleno de una furia que no había conocido antes.
No entendía cómo había llegado a este punto, como algo tan real y tan profundo como mi matrimonio se había convertido en una mentira tan grande. No podía dejar de pensar en el tiempo que había pasado, en cómo cada día que pasaba había sido una farsa que ella había construido con él. Lo sé, y lo siento, Javier. No sé qué más decirte. No quiero que nos separemos. No quiero que esto termine aquí. Yo, te amo a ti, pero me equivoqué. Cometí un error horrible. Te juro que no fue algo planeado. Fue una noche. Una noche que se me escapó de las manos. Pero no puedo cambiarlo. Y no quiero que me dejes. No quiero perderte. Escuchar esas palabras me revolvía por dentro, y lo peor de todo es que sabía que las decía con sinceridad. Sin embargo, la sinceridad no borra lo que ha sucedido. No borra la humillación de saber que la mujer que más amaba me había fallado de la forma más cruel posible. No había una disculpa que pudiera devolverme lo que habíamos sido antes, ni una explicación que me pudiera hacer sentir como si nada hubiera pasado. La confianza se había ido, y con ella, todo lo que habíamos construido juntos. ¿Te amo?, dije, esta vez con una sonrisa amarga en mis labios. ¿Y qué, ahora esperas que te perdone? ¿Me estás pidiendo que te entienda, Clara? Estás completamente equivocada si piensas que puedes arreglar esto solo con palabras. No te voy a perdonar. No sé si algún día lo haré. Esto no es algo que pueda simplemente borrar. El dolor me seguía recorriendo, pero la furia que sentía ahora era más grande que cualquier otra emoción. El simple hecho de que ella hubiera tenido el valor de decirme te amo después de lo que hizo me daba asco. No era suficiente. No importaba cuánto me suplicara o cuánto intentara convencerme de que todo había sido un error. Mi mundo se había deshecho, y no había forma de reconstruirlo. No podía seguir ignorando lo que sabía. Estaba rota. Y ella también lo estaba. Javier, por favor. Sus ojos eran una mezcla de desesperación y dolor, y pude ver que se estaba esforzando al máximo para que no la dejara. Su voz quebrada me alcanzaba, pero ya no me importaba. Lo que me había hecho era irreparable. Sé que me equivoqué. Pero no quiero perderte. Por favor, no hagas esto. No quiero que nuestra historia termine aquí. Tú y yo, éramos felices, ¿recuerdas? ¿Felices? La risa amarga salió de mis labios sin control. ¿Felices? ¿De verdad? Nunca lo fuimos. Todo era una mentira. ¿Cómo puedo mirar atrás y recordar algo bueno cuando todo lo que hemos tenido ha sido una fachada? Lo que hiciste, lo que me hiciste, no se puede perdonar. No sé por qué me estás pidiendo algo que no puedo darte. Ya no sé quién eres, Clara. Ya no te reconozco. Ella no respondió, solo se quedó allí, mirándome, con los ojos llenos de lágrimas. Me di cuenta de que ya no quedaba nada entre nosotros. Nada que pudiera salvarse. Lo que había sido amor, lo que alguna vez fue una relación construida sobre promesas y sueños, se había derrumbado con cada palabra que había salido de su boca. Podía ver que ella estaba rota también, pero eso ya no importaba. Ya no había vuelta atrás. En ese momento, una sensación extraña me invadió. Era un sentimiento de liberación, pero al mismo tiempo de vacío. Me sentía atrapado en un limbo entre el deseo de dejarla ir y la rabia de haber sido tan ciego durante todo este tiempo. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Debería gritar, destruir todo lo que nos quedaba de lo que fuimos? ¿O debía simplemente irme, dejarla atrás, y tratar de reconstruir mi vida sin ella? No quiero hablar más. Fue lo único que pude decir.
Estaba agotado, emocionalmente drenado, y sabía que no tenía sentido seguir discutiendo. Ya no quiero escuchar tus explicaciones, ni tus promesas. Se acabó, Clara. No hay nada más que podamos decir. Me di la vuelta, y aunque sentía el peso de la tragedia que acababa de vivir, también sentía que, de alguna manera, era lo mejor. Mi vida, aunque rota, había tomado un rumbo que no tenía vuelta atrás. Y aunque no sabía qué haría con mi futuro, sabía que no iba a quedarme en esa casa, rodeado de las mentiras que habíamos construido. Me alejé sin mirar atrás, con la sensación de que, tal vez, solo tal vez, este era el final que necesitaba. No sé qué esperaba encontrar al día siguiente, ni siquiera sé si tenía alguna expectativa en absoluto. Esa noche, había dejado la casa. No me importaba dónde ir, solo necesitaba alejarme de ella, de lo que representaba nuestra vida, de esa mujer que creí que conocía y que, de pronto, se había convertido en un monstruo desconocido. Me quedé en casa de un amigo, sin ganas de hablar, sin querer escuchar su compasión y sus palabras de consuelo. Lo único que quería era estar solo, procesar lo que había sucedido y, tal vez, entender por qué. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. La rabia seguía ahí, alimentándose de cada recuerdo, de cada mentira que me había contado. Clara me llamó al día siguiente, pero no contesté. Cuando vi su nombre en la pantalla del teléfono, una parte de mí quería escucharla, quería escuchar sus disculpas, sus explicaciones, pero otra parte de mí ya estaba más allá de eso. Ya no me importaba lo que tuviera que decir. El daño ya estaba hecho. Pero entonces, me llegó un mensaje. Esta vez, no era Clara. Era el tipo, el tal Alejandro. En ese momento, sentí una oleada de furia que me recorrió desde la cabeza hasta los pies. ¿Por qué me escribía él? ¿Qué le daba derecho a ponerse en contacto conmigo? En ese instante, me di cuenta de que no solo estaba molesto con Clara, sino también con él. Con ese hombre que había invadido mi vida de la manera más ruin. No iba a dejarlo ir tan fácilmente. El mensaje era claro, directo, como si ya estuviera esperando que yo reaccionara. Lo siento mucho por lo que pasó. Clara me habló de lo que había entre ustedes, y jamás quise que llegáramos a esto. Entiendo si me odias, pero no quería que todo esto se saliera de control. Un par de líneas que, en mi cabeza, solo aumentaron mi furia. Él no me debía explicaciones, ni perdón, ni nada. Era claro que le importaba lo suficiente como para ponerse en contacto conmigo, pero no me bastaba con sus palabras. No, eso no iba a ser suficiente. Decidí responderle, pero no con palabras amables ni conciliatorias. Mi mensaje fue directo y frío: no tienes derecho a pedirme disculpas. Eres tan culpable como ella. Y no voy a dejarlo pasar. Ya veremos qué pasa. Fue todo lo que escribí, y ni siquiera sé por qué lo hice. Quizás buscaba algo de desahogo, quizás buscaba hacerle entender que no iba a quedarme callado, que no iba a dejar que esto quedara en el aire. No estaba buscando venganza en un sentido literal, pero algo en mi interior me empujaba a hacerle pagar por lo que había hecho. La respuesta llegó rápido, tan rápida que me pareció sospechoso: lo que ha pasado entre Clara y yo ha sido un error, pero no quiero más problemas. No te preocupes, no voy a volver a contactarte. Aquello solo encendió más la llama dentro de mí. ¿Él pensaba que con eso iba a calmarme? ¿Que con unas palabras vacías y un no volveré a contactarte todo se iba a resolver? No, no era así como iba a terminar esto. No podía dejarlo ir tan fácil. Entonces, una idea comenzó a tomar forma en mi cabeza. Quizás no podía hacerle pagar a Clara de la misma manera que ella me había hecho a mí,
pero él, ese tipo que había venido a robarme todo, sí lo pagaría. Empecé a pensar en lo que podía hacer para que entendiera, aunque fuera un poco, lo que se sentía ser traicionado de la manera en que lo había sido. No quería hacerle daño físico ni algo que pudiera lastimarlo permanentemente, pero sí quería que supiera lo que era sentir el peso de lo que había hecho. Necesitaba que viera lo que había causado. Así que me decidí. Llamé a un amigo, alguien de confianza que había estado cerca de mí durante años. Sabía que, aunque no me lo dijera, él entendía lo que estaba pasando. Había sido testigo de la relación con Clara, de cómo me había entregado por completo a ella, y también sabía lo que significaba para mí. Cuando le conté lo que había ocurrido, y lo que pensaba hacer con Alejandro, al principio me miró con cierto recelo. No estaba seguro de que fuera una buena idea, pero al final, me ayudó. Le dije que no quería hacerle daño físicamente, solo quería que supiera que no me había olvidado, que no lo iba a dejar ir sin consecuencias. Nos encontramos en un bar, donde estuvimos hablando de lo que pensaba hacer. La conversación fue directa, sin adornos. Necesitaba a alguien que me apoyara en ese momento, no que me dijera lo que quería escuchar. Sabía que lo que estaba planeando no era algo sencillo, pero también sabía que no podía quedarme callado. A lo largo de los días que siguieron, seguí pensando en cómo iba a llevar a cabo mi plan. No era un hombre de confrontaciones físicas, ni quería meterme en problemas legales. Pero algo en mí sentía que necesitaba que Alejandro supiera, de alguna manera, que yo no iba a dejarlo ir sin más. Lo que había hecho no podía quedar sin repercusiones. En la noche siguiente, cuando ya estaba preparado, decidí actuar. No fue algo violento, pero lo hice sentir incómodo, lo expuse frente a las personas que más le importaban. Cuando lo encontré en un bar local, rodeado de sus amigos, no hice ruido ni causé un escándalo. Solo me acerqué a él, con una calma tensa que, aunque parecía ser la más adecuada, tenía la intención de hacerle sentir la incomodidad de lo que había hecho. Lo miré a los ojos, y simplemente le dije, no quiero volver a verte cerca de Clara. Y no quiero que olvides que yo también te vi. No me olvides. Eso fue todo. Luego, me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás. Lo que pasó después no me importaba. Había hecho lo que tenía que hacer. Al día siguiente, Clara me llamó nuevamente, pero esta vez su voz sonaba diferente, cargada de una tensión que no había notado en sus llamadas anteriores. Sabía que algo había cambiado. Quizás esperaba que después de lo sucedido, me quedara en silencio, o quizás pensó que con el tiempo, yo olvidaría lo que había ocurrido. Pero no podía olvidarlo. Ya no era el mismo. Javier, por favor, necesito verte. La súplica en su voz fue clara, y aunque en algún momento podría haber cedido, ahora solo sentía el deseo de escucharla, de enfrentarla una última vez. No me importaba ya lo que decía ni lo que pudiera prometerme. Había algo que debía hacer, ponerle fin a todo esto, poner un punto final a la historia que nunca debería haber existido. Decidí verla. No podía quedarme en esa situación de incertidumbre, de no saber si habría una oportunidad para volver a empezar o si todo estaba ya completamente roto. Pero lo que realmente necesitaba era un cierre, algo que me ayudara a comprender si podía seguir adelante o si lo mejor era cortar todo de raíz. La encontré en un café, un lugar que había sido testigo de muchas de nuestras conversaciones felices, de momentos que ya no parecían tener importancia. Al verla allí, con su cara hinchada por las lágrimas y su mirada perdida, supe que nada de lo que había pasado entre nosotros sería lo mismo. «Hola, Javier», dijo, al verme acercarme, pero no había esa chispa de antes en sus ojos. Ya no era la mujer que conocí. «Te he estado llamando»,
y no sé cómo empezar. Quiero que sepas que lo siento, de verdad. Nunca imaginé que llegaría a hacerte esto. Todo lo que te dije, todo lo que te prometí, lo rompí. Y no sé cómo voy a vivir con eso. La miré por un momento sin decir nada. No quería ser cruel, pero tampoco quería darle esperanzas. Mi corazón seguía hecho pedazos, y aunque había pasado un tiempo, la herida seguía fresca. Ella parecía estar arrepentida, pero eso ya no me importaba. El daño estaba hecho, y sus palabras, aunque sinceras, ya no eran suficientes. ¿De verdad esperas que te perdone, Clara? Le pregunté finalmente, el tono de mi voz firme, aunque por dentro aún había una tormenta de emociones que no sabía cómo manejar. No sé qué esperabas de mí, pero lo que pasó no se puede borrar. ¿Sabes lo que me hizo el saber que estuviste con él? ¿Lo sabes? Tú, la persona en la que más confiaba, la que me prometió tantas cosas, me dejó en la oscuridad. Me destruiste, y ahora quieres que todo vuelva a ser como antes. Pero no va a ser así. Clara bajó la mirada, y pude ver que estaba a punto de romperse otra vez. Su cara estaba bañada en lágrimas, y su cuerpo temblaba, pero eso ya no me conmovía. Lo que me hizo daño no fue el llanto ni las palabras vacías. Fue la traición, la mentira, todo lo que había escondido detrás de su sonrisa y sus promesas. Sé que todo lo que digo suena vacío. Lo sé. Pero lo que pasó, lo que hice, no lo puedo cambiar. No puedo volver atrás, pero te prometo que no fue algo que quise hacer. No te mereces esto, Javier. Y lo sé. No espero que me perdones ahora, ni nunca. Solo quiero que sepas que lo siento, y que no quise hacerte daño. Jamás. En ese momento, me sentí agotado, como si todas las fuerzas me abandonaran. Quería gritar, golpear la mesa, pero ya no valía la pena. Todo se había dicho, y no había marcha atrás. Estábamos en un punto donde el dolor y la desconfianza se habían apoderado de todo, y lo único que quedaba por hacer era tomar una decisión. No quiero que me sigas pidiendo perdón, Clara. No me sirve. Ya no me importa que lo sientas. Hice una pausa, mirando la taza de café frente a mí, sin ganas de seguir hablando, pero sabía que debía terminarlo. Lo que quiero saber ahora es qué vamos a hacer. Porque esto no va a seguir. Lo que tú y yo teníamos, ya no existe. Ya no queda nada. ¿Sabes lo que es darse cuenta de que toda una vida ha sido una mentira? Yo confiaba en ti, en todo lo que hacíamos juntos. Pensaba que teníamos algo real. Pero lo que me has hecho no se puede reparar. Clara, con el rostro desencajado, levantó la cabeza para mirarme, como si estuviera buscando una salida, una forma de hacer que las cosas fueran diferentes. Pero yo ya no quería encontrar soluciones. No quería escuchar más promesas. Ya no podía más. Ya no quedaba nada que pudiera unirnos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Dijo ella, con la voz rota, sin atreverse a mirarme directamente a los ojos. ¿Vas a dejarme ir sin más? ¿Así? ¿Todo lo que fuimos, todo lo que compartimos, se acaba aquí? Sí, se acaba aquí. La respuesta fue directa, sin vacilar. Ya no quiero seguir en este lugar. Ya no quiero seguir en este engaño. Lo que fue, ya no existe. Clara miró hacia abajo, como si esa respuesta fuera una condena que ya sabía que merecía, pero que no quería escuchar. Ya no me importaba el dolor que pudiera sentir. El mío era mucho más grande. El tiempo que había perdido, las mentiras que había creído, todo eso me estaba matando por dentro. No me quedaba espacio para seguir adelante con ella, no después de todo lo que había pasado.
Nos quedamos en silencio por un largo rato. No sabía si ella esperaba alguna otra respuesta, alguna señal de que podía haber una oportunidad, pero yo ya lo había decidido. No había vuelta atrás. No había palabras que pudieran cambiar lo que sentía, ni excusas que pudieran reparar el daño. Lo que quedaba ahora era simplemente seguir adelante, y aunque no sabía qué deparaba el futuro, sabía que ya no quería nada de ella. Ya no la quería en mi vida. Finalmente, me levanté, dejé dinero sobre la mesa para pagar el café y me dirigí hacia la salida. Clara no dijo nada más. Sabía que no había nada más que decir. La puerta se cerró detrás de mí, y, por primera vez en días, sentí que podía respirar. Ya no había nada que me atara a ella. Y aunque el dolor seguía presente, algo en mí sabía que este era el comienzo de algo nuevo, de algo que no iba a involucrarla a ella. Ahora solo quedaba avanzar. Han pasado semanas desde esa conversación, y la verdad es que no he vuelto a saber de Clara. Aunque me ha dejado algunos mensajes, he decidido no responder. Lo que hubo entre nosotros ya no existe, y aunque el dolor persiste, también lo hace la sensación de haber hecho lo correcto. Durante mucho tiempo, creí que no podría superar lo que había pasado, que la traición me marcaría de por vida. En cierto modo, lo ha hecho. Pero no de la manera en que imaginaba. He aprendido que la vida continúa, aunque a veces se siente como si todo se desmoronara en un instante. El proceso de aceptar lo que sucedió no ha sido fácil, pero poco a poco, he encontrado una manera de seguir adelante. En estos días, me he centrado en mí mismo. He decidido dejar atrás el rencor, aunque aún me quema por dentro saber que fui tan ingenuo durante tanto tiempo. Es raro cómo la vida se puede transformar en algo que nunca planeamos. Por mucho que me esforzara en reconstruir mi relación, al final, todo lo que podía hacer era mirar hacia adelante. La mujer que amaba ya no estaba, y no solo porque me hubiera traicionado, sino porque, al final, nunca fui tan importante para ella como creía. Todo lo que me ofreció, todo lo que compartimos, fueron momentos que ella guardó en un rincón de su mente, mientras su verdadero corazón estaba con otro. No es fácil enfrentarse a la verdad, pero a medida que pasan los días, he llegado a comprender que todo lo que sucedió tenía que pasar. Quizá no de esta manera, pero la vida tiene una forma extraña de enseñarnos lecciones, aunque sean dolorosas. En muchos momentos, me he preguntado si podría haber hecho algo diferente, si había señales que no supe ver a tiempo, pero no me sirve de nada quedarme atrapado en esa espiral. Es más importante lo que hago con lo que tengo ahora. Y ahora, lo que tengo soy yo mismo. He aprendido a valorar mi tiempo, a no dar por sentado lo que tengo. Porque nunca sabes cuándo algo o alguien puede desaparecer de tu vida. El tiempo ha sido mi aliado en todo este proceso. Al principio, me sentía vacío, sin saber qué hacer ni cómo reconstruir mi vida. Pero poco a poco, he ido encontrando nuevas formas de disfrutar las pequeñas cosas. He salido con amigos, he comenzado nuevos proyectos, incluso he retomado hobbies que había dejado por años. No es que me haya olvidado de lo que pasó, pero he aprendido a vivir con ello. Ya no soy el hombre que fui antes de la traición, pero tampoco soy la persona rota que creí que iba a ser para siempre. He aprendido a perdonarme, a entender que no tengo la culpa de lo que pasó. No es fácil, no lo fue, pero lo he hecho. Y eso es lo que me ha dado paz. No he vuelto a pensar en Clara de la misma forma. Ahora, cuando pienso en ella, no siento la rabia que sentí al principio. Lo que siento es más bien una especie de indiferencia, una comprensión de que nuestra relación ya no forma parte de mi vida. No hay rencor, solo una aceptación silenciosa de que todo lo que tenía que suceder, sucedió.
Si algo me ha quedado de todo esto es que las personas cambian, las situaciones cambian y nada es eterno. Lo que parece seguro y estable un día, puede desmoronarse al siguiente. Lo único que puedo controlar es cómo decido vivir mi vida después de lo que ha pasado. Ahora, con el tiempo, he comprendido que las decisiones que tomé después de todo lo sucedido fueron las correctas. No me arrepiento de haber confrontado a Clara ni de haber tomado la decisión de seguir adelante. No soy un hombre que busque venganza ni rencor, pero cuando algo es tan evidente como lo fue su traición, no hay forma de ignorarlo. No se puede continuar con alguien que ha roto completamente tu confianza. Quizá el proceso de dejar ir a Clara fue más largo de lo que imaginaba, pero ya lo he hecho. El tiempo se ha encargado de sanar las heridas, aunque siempre quede la cicatriz. Hoy me siento más fuerte. Aunque la memoria de lo que ocurrió sigue presente, ya no define quién soy ni cómo veo mi vida. He aprendido a reconstruir mi identidad fuera de la relación que una vez creí que sería para siempre. Ahora, sé que lo que realmente importa es mi bienestar, mis metas, mis sueños. Nadie más puede ser responsable de mi felicidad. Fue un proceso difícil, pero no puedo negar que ha sido un proceso de crecimiento. No soy la misma persona que era antes de la traición, pero eso no es necesariamente algo negativo. He aprendido a ser más resiliente, a poner mis propios límites y a no dar nada por supuesto. La vida, en su naturaleza impredecible, sigue adelante. Y yo, con todos mis errores y mis aprendizajes, sigo adelante también. Aunque las cicatrices de lo que viví aún estén allí, ya no duelen tanto. Hoy sé que el dolor es solo una parte del proceso, algo que eventualmente se convierte en una lección. No voy a olvidar lo que pasó, pero tampoco me voy a quedar atrapado en el pasado. No voy a permitir que el error de otra persona controle mi futuro. He aprendido a vivir con ello, y ahora, lo que me espera es un futuro lleno de nuevas oportunidades. Lo que he vivido me ha hecho más fuerte, y eso es lo único que importa.